Soy Claudia, tengo 35 años, y hoy quiero compartirte una historia que nunca pensé que viviría. Una noche que empezó como cualquier otra y terminó siendo un capítulo inesperado en mi vida. Una historia de infidelidad no planificada que me sorprendió y quedaría sellada en mi cuerpo y mente. Todo inició una noche de luces y risas, un evento donde la élite se reunió para celebrar algo que no entendía del todo. La gala de disfraces, organizada en el imponente salón de la familia Jones, prometía glamour y exclusividad. La atmósfera estaba impregnada de expectativa, y los murmullos de conversación se entrelazan con la melodía orquestal que llenaba el aire. Vestida con un elegante vestido rojo que caía en cascada por mi figura, me sentía más como una obra de arte que como una mujer. La máscara de encaje que cubría mis ojos añadía un aire de misterio, haciéndome sentir como si pudiera ser alguien más esta noche. Las miradas de admiración seguían mi camino mientras me cruzaba con otros invitados disfrazados de personajes extravagantes. Pero, a pesar de todo el esplendor que me rodeaba, había una pequeña grieta de insatisfacción en mi corazón. Jake, mi esposo, era un multimillonario respetado, un hombre de éxito que siempre estaba en la cúspide de su mundo. Sin embargo, con ese éxito llegó la rutina. Una rutina sofocante que se había entrelazado con nuestra vida. Nos amábamos, sí, pero el fuego que una vez caracterizaba nuestra relación parecía haber sido sustituido por la pereza y la comodidad de lo predecible. «Llegaste justo a tiempo para el gran baile», dijo Jake, al acercarse a mí con una sonrisa cautivadora. Llevaba un elegante disfraz de caballero veneciano, completo con capa y sombrero de plumas. Su mirada brillaba con diversión mientras tomaba mi mano para conducirme al centro del salón. Bailamos, girando en un torbellino de risas y complicidad, pero en lo más profundo de mí, anhelaba algo más. La chispa vibrante que una vez nos había unido se había apagado, y aunque Jake era bueno, mi corazón anhelaba la emoción de lo inesperado. Después de varias danzas, nos separamos para tomar algo. El salón brillaba con luces deslumbrantes, los destellos de las decoraciones y el murmullo de la gente le daban un aire mágico a la gala. Sin embargo, aunque todo fuera perfecto, mi corazón anhelaba algo más. Una aventura, una chispa que encendiera la noche. Fue entonces cuando Jake regresó. En un primer vistazo, todo parecía igual. Pero algo en él había cambiado. Me percaté de un leve destello en su sonrisa, una transformación sutil que no podía ignorar. Era improbable que hubiera más de 2 disfraces iguales esa noche, pero sentía que había algo más, un aura de misterio que lo rodeaba y me llamaba a descubrirlo. ¿Acaso Jake quería salir de la rutina? Esa idea me intrigó de inmediato. A medida que avanzaba la gala, la pista de baile se llenaba de energía. Bailamos hasta el cansancio, pero cada giro y cada paso publicaban una conexión que hacía tiempo no experimentaba. Era como si una fuerza magnética nos atrajera, y aunque la máscara nos ocultaba parcialmente, no podía evitar sentirme como si estuviera con un total desconocido, con un toque de espontaneidad que hacía tiempo no veía en él. La música cambió a una melodía más lenta, y de repente, todo se tornó más íntimo. Una parte de mí se sintió irresistiblemente atraída hacia ese momento, hacia esa conexión tan pura. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, como si la música y el ambiente nos jalaran a un mundo paralelo. En ese instante, el bullicio del salón se desvaneció, y solo existíamos Jake y yo, envueltos en una burbuja de complicidad y atracción. Sin pensarlo 2 veces, me dejé llevar por el compás de su ritmo. Era un baile como no había tenido en mucho tiempo, un momento de pura conexión donde el reloj parecía haberse detenido. Bailar con Jake se volvió un viaje a través del tiempo, donde el pasado y las rutinas se desdibujaban, y el presente brillaba con color y novedad. La magia de la gala también se coló en nuestros corazones, y mientras girábamos, esa chispa que había estado dormida comenzó a resurgir. Las danzas, las risas
y esa sutil pero poderosa corriente eléctrica transformó la gala en una aventura inolvidable, y con cada compás me di cuenta de que la rutina a veces solo necesita un suave empujón para convertirse en algo extraordinario. «Eres un buen bailarín», le dije con una sonrisa, deleitándome en la conexión que se creaba entre nosotros. Él sonrió, pero no pronunció palabra alguna. Aquello me pareció cautivador. Su silencio era intrigante, una especie de promesa de que esta noche sería diferente, emocionante. Mi corazón se aceleró mientras me dejaba llevar por el vaivén de su abrazo. Era como si, en ese instante, Jake no existiera, sino un misterioso hombre. Eso me cautivaba más. Con cada giro y cada paso, sentía que la rutina de mi vida desaparecía, dejándome con ganas de más. La música se hizo más intensa y, casi como si orbitáramos en un universo paralelo, me atreví a acercarme más a él, olvidando por completo el mundo que nos rodeaba. Jake me tomó de la mano y, con un movimiento fluido, me guió hacia una salida lateral del salón. Un pequeño rincón escondido de mirada curiosa que mi mente no supo resistir. Aquella noche estaba llena de promesas implícitas y por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. La adrenalina corría por mis venas mientras, casi en un trance, cruzábamos la puerta y entrábamos en una habitación alejada del bullicio de la gala. La habitación era tenue, con solo un par de luces encendidas que bailaban al ritmo de las sombras. Allí, la atmósfera se sentía cargada y casi palpable, como si las paredes supieran el secreto que a punto estábamos de liberar. Apenas habían pasado un par de minutos, y ya estábamos enfrente uno del otro. Sin palabras, la conexión se hizo tangible. En una noche en la que la oscuridad parecía enredarse con las luces titilantes de la ciudad, el ambiente tenía un matiz especial. Era como si el mundo se hubiera detenido, dejando solo espacio para esa conexión electrizante. Él se acercó, y el impacto de su cercano aliento me hizo temblar. Cada parte de mí se llenó de deseo. El aire estaba cargado de expectación, y con un movimiento suave, me acercó a él. Era como si el resto de la sala se desvaneciera, dejando nuestras almas en el centro de un universo privado. Nuestras respiraciones se entrelazaban en la penumbra, creando una melodía íntima que solo nosotros podíamos escuchar. Sentí la textura de su disfraz contra mi piel, un roce que me encendía, un recordatorio palpable de que estaba allí, justo frente a mí. Y luego llegó el beso. No fue un simple contacto, fue un fuego que despertó lucidez en mi ser. Al principio, pensé que quizás unas copas de más hicieron de Jake un hombre cautivador, pero realmente había algo más en él. Sus labios eran firmes, y vaya que sabían el arte de la seducción. En ese beso no había lugar para la duda, era pura pasión. La forma en que se movía y la confianza con la que tomaba la iniciativa lo hacían irresistible. El aire chisporroteaba con su energía, y en ese instante me encapsulé en la voluptuosidad del momento. No había prisa, no había preocupaciones del exterior. Solo estábamos él y yo, perdiéndonos en la profundidad de lo que acababa de comenzar. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, y lo único que existía era la magia de lo efímero. Sentía cada latido de mi corazón resonar, amplificando la conexión que estábamos construyendo. Esta experiencia me recordó que a veces la vida nos regala momentos que simplemente no podemos planear. Ese beso, esa conexión inesperada, nos envuelven en un torbellino de sensaciones y emociones que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Así que mientras el momento se desarrollaba, supe que era una de esas noches que recordarás para siempre. El encuentro perfecto, el beso que encendió una chispa y la certidumbre de que el deseo puede surgir en los lugares más inesperados. Nuestras manos se exploraron y cada caricia era como si nos descubriéramos nuevamente, una revelación que frenaba el tiempo. La química entre nosotros era explosiva, como si un volcán que había estado inactivo por años
finalmente hubiera decidido entrar en erupción. La habitación se desvanecía a nuestro alrededor y solo existía el deseo. Cuando me di cuenta de que comenzábamos a despojarnos de nuestras vestiduras, la euforia se convirtió en un torrente de sensaciones. El movimiento de nuestros cuerpos se entrelazaba en un ritmo que desconocía por completo. Era poderoso, cálido y absolutamente intoxicante. Mientras nuestras vidas se entrelazaban, sentí que la oscuridad nos envolvía, un espacio seguro donde el resto del mundo no podía alcanzarnos. Con cada respingo de éxtasis, cada grito ahogado, la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba más y más. Nunca había experimentado algo tan liberador. En aquella habitación no solo buscaba un escape, había encontrado una parte de mí que había permanecido dormida por años. Pero, en el momento culminante de nuestra intimidad, una vocecita en mi mente murmuró suavemente y me hizo estremecer. De repente, como si un rayo de luz atravesara la penumbra, una punzada de duda me atravesó y se tornó amargo. ¿Era realmente Jake allí conmigo? Sin embargo, la magia de la noche era más potente que el remordimiento que comenzaba a florecer. La adrenalina operaba a su antojo, y en esos instantes de pura conexión, decidí dejar que la incertidumbre se desvaneciera. Estaba en una encrucijada, y elegí honrar el fuego que había encontrado en mis venas. Cuando la danza de la pasión alcanzó su apogeo, caímos juntos, exhaustos pero satisfechos, en el suavizado de un mundo donde el deseo prevalecía sobre el deber. En ese momento, una oleada de claridad irrumpió en mi mente. Mientras recuperaba el aliento, el silencio a nuestro alrededor se hizo intenso. Miré hacia el rostro del hombre que había estado a mi lado, aún cubierto por la máscara, y lo analicé con cautela. Mis pensamientos comenzaron a desbaratarse. ¿Quién era en realidad? ¿Y por qué nunca había hablado? Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Era realmente mi esposo el que había estado bailando conmigo esa noche? No podía ser. Era un extraño, sin poder creer lo que sucedía exactamente. Con el peso de la realidad aplastando mis pensamientos, las luces del salón comenzaron a parpadear en mi mente, y para mi horror, comprendí que lo que había pensado era una ilusión. Me sentía frenética, casi atrapada en un sueño del que no quería despertar. Al volver al ritmo de mi vida, me percaté de que, lamentablemente, el caos de mis decisiones se desharía solo al salir de aquel cuarto. La situación que acabo de vivir es, sin duda, una montaña rusa de emociones en una sola escena. Ahí estaba él, ese desconocido que, de alguna manera, había logrado entrar en mi vida de una forma inesperada, encendiendo una chispa que ni yo sabía que existía. La pasión en el aire era palpable, una especie de electricidad que me había dejado sin palabras. Su mirada, llena de admiración y deseo, me hizo sentir como si en ese momento todo el universo girara a nuestro alrededor. Pero, como suele suceder en estos casos, la euforia se vio inmediatamente empañada por la culpa. La infidelidad no era algo que hubiera planeado, ni siquiera imaginado. Miré a este hombre. Él era un perfecto extraño, y sin embargo, me había revelado una parte de mí que creía dormida. Había compartido con él un momento de liberación que muchos anhelan, un escape de la rutina diaria, del papel que había estado interpretando en mi vida matrimonial. Pero eso no cambiaba el hecho de que había cruzado una línea. ¿Cómo te llamas?, me preguntó, y esa simple pregunta me sacó de mis pensamientos. Estaba tan envuelta en un torbellino emocional que no sabía ni por dónde comenzar. La alegría del momento se mezclaba con la angustia de lo que había hecho. La realidad de lo que me esperaba afuera era innegable. Decidí que no podía quedarme ahí, inmóvil y a merced de mis emociones. Con una respiración profunda, traté de recordar quién era en realidad. Me levanté, me acicalé de la mejor manera posible y salí de la habitación. En ese momento, tenía que elegir, confesar la verdad o simplemente dejar todo como estaba,
Mi corazón se dividió por un instante. La culpa se mezclaba con la libertad, y por primera vez en años me sentía viva. El eco de las risas, el brillo de los disfraces y el aroma del deseo aún danzaban a nuestro alrededor. Y entonces, en el fondo de mi alma, supe que guardaría ese secreto. Era un momento que sería mío por siempre, un susurro en las sombras que nunca se vería expuesto a la luz. Acepté la calidez de mi decisión, incluso mientras el remordimiento comenzaba a erigirse como una muralla en mi corazón. La gala continuó, mientras yo permanecía atrapada entre el deseo y la culpa, la alegría y el dolor. Cuando finalmente salimos de la habitación discretamente, el murmullo de la fiesta me devolvió a la realidad. Jake apareció en mi campo de visión, todavía con su disfraz, y me sonrió con esa mezcla de amor y confianza que siempre había conocido. En ese momento, el peso de lo que había hecho me amenazó con aplastarme, pero lo ignoré. Él no tenía idea de lo que había ocurrido en aquellas sombras, y decidí que nunca lo sabría. Sabía que este debería ser un momento de reconexión. Al encontrarme con su mirada, sentí una oleada de calidez y emociones que me abrazaron de inmediato. Hablamos, bailamos, y todo pareció recobrar su esplendor. Aunque el secreto se mantendría oculto en las profundidades de mi ser, había una nueva chispa en mí. Aquella noche había trazado una línea entre la complacencia y la vida misma. El hombre desconocido había sido una revelación, y aunque la rutina seguiría ahí, llevaba conmigo un fuego que nunca se extinguiría. No me arrepentía. En lugar de vergüenza, había encontrado una liberación que me empujaba a ser verdaderamente viva. La noche había sido un poema escrito en un lenguaje oscuro y secreto, una canción que seguiría sonando en mi mente y corazón. Con el peso de mis elecciones en el alma, decidí que esta sería una nueva etapa en mi vida, una que yo abrazaría con ambos brazos. Había elegido vivir, y el eco de aquel encuentro me acompañaría como una sombra, un secreto que siempre llevaría conmigo. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.